Un saludo con toda la bendición de Dios para todos mis hermanos, la Iglesia del Señor, que en este día han de recibir esta palabra del Señor que hoy vamos a exponer. Por la bendita gracia del Señor y en la dirección del Espíritu Santo, es un placer, mis hermanos, poderme acercar y dirigir a ustedes hoy a través de la predicación en este día miércoles 8 de abril del año 2026 para saludar a todos mis hermanos en Colombia, en Piedecuesta, Santander y en cualquier parte del mundo donde puedan oír esta bendita exposición de la palabra del Señor. Hemos empezado a estudiar la epístola a los Filipenses y quiero, por favor, mis hermanos, pedirles que vayamos hoy al pasaje de la Santa Escritura y vamos a tomar el capítulo 1, versículos 3 al versículo 6. Y yo voy a leer desde la Biblia Reina Valera 1960 para todos mis hermanos y leo la palabra del Señor así en la dirección de nuestro buen Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. En este momento quiero encomendarnos en las benditas manos del Señor y pedir al Espíritu Santo que Él con su compañía nos dé la luz, nos dé la claridad, la iluminación para entender esta bendita palabra. Previamente hemos orado y creemos que el Señor así lo hará. Para usted, mi hermano, que ha empezado a seguir esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 3. El título del sermón para este día o de la predicación, la enseñanza, como usted lo quiera llamar, es el saludo y la gratitud de Pablo por la iglesia. Y vamos a hacer una introducción a estos versículos que acabamos de leer, y es que en este saludo Pablo tiene muchos motivos para agradecer a Dios por la iglesia filipense, tanto por su generosidad, que debe ser característica de todos los creyentes, así como lo hicieron nuestros hermanos que enviaron los donativos a Pablo estando en la cárcel, apoyando su ministerio, agradecidos con él como hombre de Dios y como persona. Y también enviaron sus donativos para los hermanos en Jerusalén que estaban necesitados. También como por su entrega y fidelidad, que también deben ser una constante en la iglesia de Cristo. Tengámoslo presente, entrega y fidelidad. Se requiere de todos nosotros los creyentes, la iglesia de todos los tiempos, la iglesia actual, que seamos nosotros entregados al Señor, con una consagración total y además con una fidelidad a la palabra, a la voluntad de Dios y a practicar el amor y la unidad que nos es demandada a nosotros a través del Evangelio. Quiero que nos tracemos un objetivo en esta tarde y es que miremos estos versículos a través de el objetivo que es la marca de una iglesia que vive en el Espíritu. Habrán muchas iglesias que viven en la carne y habrán muchos creyentes que viven en la carne. Se satisfacen a sí mismos, satisfacen sus deseos, sus motivaciones son otras, pero no conforme al Evangelio. El que vive en el Espíritu, tanto el creyente individual como la iglesia de Cristo que vive en el Espíritu, son aquellos que se agradan en hacer la voluntad de Dios, que es santa, que es agradable, que es perfecta, siguiendo fielmente la Escritura. En ella está el mapa que nosotros necesitamos. Ahí está nuestra brújula para nosotros saber cuál es la voluntad del Padre para con nosotros. Y vamos a comenzar a mirar, por favor, los versículos. El versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros.
Para estos tiempos del apóstol Pablo y del Evangelio, es decir, en el momento en que se escribe la epístola y en su contexto de ese tiempo, ya había iglesias que habían abandonado el Evangelio puro y verdadero. Una de las cosas con las cuales se luchó en ese momento y el apóstol Pablo en su ministerio fue contra la falsa enseñanza, las ideologías equivocadas, los falsos hermanos, los falsos maestros, las corrientes filosóficas que estaban equivocadas, así como también vemos nosotros en este momento de nuestro tiempo presente y de la iglesia presente, que tenemos que seguir contrarrestando un tipo de enseñanzas que no son conforme a la Biblia, sensacionalistas de cosas aparentemente espirituales, que no edifican, que no sirven para nada, que no traen crecimiento al creyente, solamente emociones, solamente falsedades, prometiendo cosas aquí terrenas y que se salen del curso de Dios. Entonces, Pablo personaliza a Dios como mi Dios cuando él dice doy gracias a mi Dios. Y entonces Pablo se está refiriendo al Dios de la Escritura. Y Pablo elogia a la iglesia filipense porque no está dentro de esa lista de las iglesias que habían abandonado el evangelio verdadero, sino Filipenses. La iglesia de Filipo era una iglesia que seguía el evangelio, pero conforme a Cristo y conforme a la escritura. Entonces realmente Dios sí era su Dios, el Dios de las escrituras. Eso lo puede usted comprobar en Gálatas 1, 3 al 6 para que usted lo pueda leer. Aquí hay un ejemplo de una iglesia que se ha apartado del evangelio verdadero. Si lee el pasaje, lo va a corroborar. El versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. La palabra griega que se traduce aquí oración denota una petición que se hace en representación o en favor de otra persona. Pablo tenía encarnada la iglesia de Cristo dentro de su vida. El amor de Pablo y la pasión era la iglesia, llevar a los santos en Cristo, presentarlos perfectos en Cristo Jesús a cada uno. Pablo latía por ver a cada hermano consagrado y viviendo para el Señor Jesucristo, crucificado juntamente con Él y que hubiera abandonado todo lo que tiene que ver con la naturaleza antigua y que viviera ahora la nueva naturaleza en Cristo. Él lo está expresando a la carta de los Corintios, que todo aquel que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto de orar por otra persona también se llama intercesión. Para el apóstol era un deleite interceder por sus hermanos en la fe. Pablo ha dejado en claro qué es un verdadero hermano. A veces nosotros somos un poco ligeros como iglesia en denotar o decirle hermano a cualquier persona sin que llegue tan siquiera a veces a comenzar los procesos elementales de la vida cristiana. El apóstol Pablo es mucho más enfático y el apóstol Pablo es mucho más claro en hacer ver lo que es un verdadero hermano. Eso lo podemos corroborar en Colosenses 1:1. Pablo resalta los lazos que verdaderamente nos pueden unir, como es el Santo Evangelio. Cuando nos identificamos en la doctrina del Evangelio, en la enseñanza del Señor Jesucristo, en su gracia, cuando nos identificamos con los vituperios del Señor Jesucristo y en vivir un Evangelio conforme al Señor, entonces somos hermanos. Si tenemos esa declaración de fe, eso nos une y nos hace ser verdaderamente hermanos. Pablo toma a Timoteo para ejemplificar lo que es un verdadero hijo y hermano en la fe. Eso también lo vamos a encontrar en 1 Timoteo capítulo 1, los versículos 1 y 2, para que usted lo lea, cuando Pablo habla de Timoteo y dice, mi hijo amado, y en otra parte dice, verdadero hermano. Entonces, el verdadero vínculo
que nos une a los creyentes es la fe. Cuando Pablo habla de Timoteo y dice hijo en la fe, y cuando dice también de él hermano en la fe, está hablando del vínculo que nos une, que es la fe. Y esta es la aceptación y la vivencia de todas las escrituras. Eso se llama fe. Luego entonces Timoteo es hijo en la fe porque abrazó el evangelio y abrazó la santa doctrina del evangelio. Entonces realmente Timoteo, aunque es hijo de Pablo, es un hijo de la fe. Y también Pablo dice de Timoteo, hermano en la fe. Es lo mismo. Timoteo se identifica. Timoteo vive por la palabra de Dios. Está completamente persuadido de lo que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces pertenece a la fe. Y nosotros también debemos identificarnos con la fe del Señor Jesucristo, la fe de las Escrituras y vivir de acuerdo a la fe. El versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. El término comunión también puede traducirse como participación o asociación, según nos lo dice la segunda carta de Corintios, capítulo 8, los versículos 4 al 5. Esto es que la comunión es una participación activa en el Evangelio. Esto quiere decir identidad. Esto quiere decir un solo pensamiento. Esto quiere decir un mismo espíritu. Esto quiere decir mirar juntos en la misma dirección, ir hacia el mismo lado y seguir juntos la misma ruta, que es la santa palabra, la guía, que es el evangelio del Señor. Eso se llama comunión y lo está diciendo el apóstol desde el primer día. Entonces estos creyentes ayudaron a Pablo con entusiasmo para evangelizar en Filipos desde que la iglesia comenzó en ese lugar. Todo el relato de cómo nace la iglesia en Filipos está en Hechos capítulos 16, versículos 12 al 40. Les pido, mis hermanos, que lean esta porción de la palabra y ahí se nos va a decir cómo es que Pablo llega a Filipos y cómo es que planta, cómo es que nace la iglesia filipense. Pero vamos a encontrar a hermanos filipenses que desde el primer día han estado trabajando con Pablo con gozo, como lo es Lidia, que ya la nombramos, vendedora de púrpura, que es con quien Pablo posiblemente inicia la iglesia en su casa. El relato está ahí en Hechos. Versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Entonces, este que comienza en una persona la buena obra es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, el que nos ayuda, el que nos lleva, el que aviva nuestro corazón, el que nos da el entendimiento para poder entender este evangelio. Por la predicación de la palabra del evangelio en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que nos hace entender cómo es la obra de salvación y cómo es la obra de redención. Y el apóstol está completamente persuadido, es decir, convencido de que Dios usa toda circunstancia para su propósito eterno con cada creyente en la iglesia. Dios es perfecto. Él no va a dejar nada a medias. Él comienza la obra, Él nos da todos los recursos que necesitamos para la salvación, nos da todas las gracias cristianas, es decir, todo lo que se necesita para nuestro camino, para que nuestro camino sea completamente seguro. Él la perfeccionará. Entonces, el verbo griego que dice, que traduce comenzó, se usa aquí y en Gálatas y en ambos referencia a la salvación misma. Entonces, de manera pues, mis hermanos, que el Señor hará que la obra que Él comenzó en nosotros sea una obra perfecta. Quiere decir, la va a terminar hasta el último momento, para que usted y yo tengamos la seguridad de nuestra salvación y que nuestra salvación es completa en Cristo. Doy las gracias al Señor, mis hermanos, y pido a Dios que nos siga iluminando. Yo les bendigo en el nombre del Señor, pido la bendición de Dios para todos. Reciban un abrazo de su servidor y amigo. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.